Y cuando hablamos de procesos, necesariamente estamos aludiendo a tiempo, ¿cierto? Entre otras cosas, que es el elemento principal de una transformación. Este, entonces volvemos al hombre de la cruz y nos queda como corto, ¿cierto? Y dice, oye, ¿cuál proceso que le tomó apenas unos minutos? Bueno, Dios le dará a cada quien el tiempo que cree que va a necesitar. Porque en esa historia que cuenta Jesús, cuando el patrón contrata a los trabajadores y da estos horarios muy romanos, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y cerca de las 6 de la tarde, ya cerca de la hora del final del día, que ellos consideraban y hasta el día de hoy. Y entonces contrata al final del día a unos trabajadores y a la hora del pago, a las 6 de la tarde, cuando cierra el día, los de las 9 se pusieron inquietos, y me imagino que los de las 12 también, cuando se dieron cuenta que el patrón le estaba pagando lo mismo a los que acababa de contratar. Y nuestra reacción muy natural es, así diríamos, eran laguneros. ¡Achis! ¿Verdad? ¿Por qué le está pagando lo mismo si nosotros trabajamos desde las 9 de la mañana? Y a mí me pasa con el tipo de la cruz. Exactamente. Hoy día estoy cumpliendo 33 años de haber comenzado Antioquía, nuestra comunidad de fe, donde he dado literalmente 33 años de los muchos años que ya tengo. Bienvenidas, bienvenidas. Y entonces yo me comparo con el tipo de la cruz. No, pues achis, oye, o sea, aguantando el calor de la laguna y la tierra y todo lo demás. No, no. Pero entonces en la lección que Cristo da al respecto dice, bueno, como a ustedes, ¿qué les importa lo que yo hago con mi dinero? ¿Qué tal? Me encanta. O sea, a ver, porque eso le sirve a ambos grupos. A uno que reclama sus derechos cuando olvida que el derecho de respirar, ni siquiera eso le pertenece. Y le sirve al otro que tiene poquito tiempo y logra un privilegio para recordarle que no se lo debe a su conducta o a su corazón, sino a la gracia, una vez más, que se le ha sido otorgada. ¿De cuánto dura un proceso? Es una cuestión que determina el dueño de la persona, ¿cierto? El kyrios, el dueño absoluto de lo que somos. Por un lado. Y por otro, también en ese proceso puede ser más o menos largo o corto, no por la edad, sino por el monto de madurez, la altura de madurez que una persona alcanza. Uh, hay personas, digo, a estas alturas de mi partido podrán imaginar, porque son 33 años de trabajar en Antioquía solamente, son 35 de haber llegado a la laguna, y de esos ya son 43 años, con casi 44, incluyendo los años de estudio que tuve en los Estados Unidos, 40 años efectivos, 41 años de estar trabajando como consejera, y ha sido una larga jornada, pero eso no me hace una mejor persona, nomás una persona un poquito más cansada, por lo menos de mi garganta. Pero si tuviera que recibir algún privilegio, no depende de los años que yo serví, sino de la gracia de quien me invitó a ser parte de un proyecto eterno. ¿Me explico? Entonces, uno tiene en realidad, en esto de los reconocimientos, no depende de nosotros. Pero lo que digo es que en estos años de servir, he visto personas que han recibido tanto de parte de Dios y no han desarrollado nada, o muy poquito. Y otros que les ha costado un esfuerzo enorme, pero todo su esfuerzo lo han atesorado y se les nota. Tengo amigos, personas que se han convertido en amigos muy cercanos. Entre ellos hay un matrimonio, probablemente nos estén viendo esta mañana. Que yo les digo, somos muy cercanos. Yo digo, no, ustedes me han costado así como, me da la impresión de que he cargado con ustedes como una carreta de piedras que he ido así con ganas de a veces dejarle en el camino, y ellos no se pegan, ¿verdad? Pero somos muy cercanos hoy, y finalmente hemos visto, Dios me ha permitido ver, ahora sí, crecimiento.
En fin, nos pasa como con los hijos biológicos. Uno dice, si les enseñas a los mismos 3 o 4 que tengas o 2 que tengas, lo mismo. ¿Y por qué lo reciben en niveles y en ritmos diferentes? Pues son individuos. Y a medida que van creciendo, pues se involucra su voluntad. Pero el punto aquí es que el Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, es la clave para la transformación. Entonces, yo les escribí aquí lo que les mandé la semana en el chat. La oruga, ¿qué? No necesita un milagro para convertirse en mariposa, necesita un proceso, un proceso. Y sabe, sea respetuoso de su proceso y con ello del proceso de las demás personas también. A mí me costó mucho. Mi proceso ha sido muy escabroso, ¿de acuerdo? A mí me costó, ahora sí que me costó mucho agarrar la onda. Mucho, mucho más de lo que usted puede imaginar. Por eso yo les digo con conocimiento de causa que si Dios ha podido conmigo, entonces lo demás son bien sencillos de tratar. Tenga esperanza. Porque cuanto más analíticos somos, cuanto más agudos en nuestro pensamiento de análisis somos, nos cuesta mucho más las cuestiones de fe. Por eso Cristo dice que el que no fuera como un niño al creer, no podrá ser testigo de lo que significa cuando Dios tiene dominio sobre una persona. Quiero que busquen, por favor, la cita de la carta Paulina a los Efesios. Efesios capítulo número 5, los versos 17 y 18, si no me equivoco. Nomás nos dice la versión que va a leer. La carta Paulina a los Efesios, capítulo número 5, versículos, léalo desde el 16 al 18, por favor. Ok, dale. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Buena. Es el verso 18 ese. La versión, sí, por favor. Dale. Sepan valorizar el momento presente. Ajá. Porque estos tiempos son malos. Por eso no se dejen estar, sino que traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Ajá. No se emborrachen, que así no lleva al libertinaje. Wow. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Otra versión? Dale, amiga. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Ajá. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ok. La idea es, bueno, esto es, para los que tienen un tiempo conmigo, siempre o con regularidad, digo que hay 2 porciones del texto bíblico que aunque a usted le faltara el resto de la Biblia, tendría material suficiente para vivir como un discípulo de Cristo efectivo en esta tierra, que son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, donde está contenido el meollo del dominio de Cristo sobre una persona, el meollo para las conductas sociales. Y están estos capítulos, número 4 de la carta Paulina a los Efesios, a partir del verso 17 al 32, que es el resto del capítulo, y todo el capítulo 5, que son cortitos. Es una alusión al trabajo interno de Dios Espíritu Santo en el proceso de transformación. Si usted no se supiera nada más de la Escritura, pero tiene acceso a estas 2 porciones, no tendríamos ninguna excusa para no tener una calidad de vida extraordinaria en nuestra vida personal, relacional, financiera, en general, una óptima vida, independientemente de donde usted se reúna. A mí me tiene eso de verdad sin cuidado. Reuniéndome con algunas personas esta semana, en las que voy a tener el privilegio de participar en sus vidas personales de manera particular, al presentarnos, porque no nos conocíamos previamente, la pregunta es siempre, ¿quién es Cristo para ustedes?
Y me encanta porque por lo general las personas no saben cómo responder a eso. Y me encanta saberlo, ¿sabe? Porque es un buen terreno. Las personas por lo general responden diciéndome el nombre de su religión y no fue lo que pregunté. Porque nosotros pensamos que esa es la etiqueta que todo el mundo espera que nosotros presentemos. De hecho, cuando alguien directamente a mí me pregunta de qué religión es, no contesto eso. Porque de verdad, ahora sí como les decía la abuelita que ella, ya estoy por encima del bien y el mal. Este, ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti, para mí, para nosotros? Está determinado por nuestra suma de conductas, no de sermones, no de frases matonas, no de conocimiento, sino de conducta. Y esto, lo que está San Pablo diciendo a los Gálatas, es uno de los efectos de Dios Espíritu Santo que sí o sí evidenciarán quién es Cristo en nosotros. Entonces, todos los humanos deseamos, pues, que se nos obre el milagrito, ¿no? Que la transformación sea instantánea. ¿A poco no? Que se me quite. En general queremos el milagrito, nosotros primero, porque pues, nosotros no estamos nada, ¿verdad? Lo sé porque estaba conversando en una ocasión al final de una conferencia de mujeres en alguna parte. Y entonces se acerca una dama conmigo y me dice, todo eso que usted habló parece muy sencillo, pero usted no vive con mi marido. Le digo, pues no, yo tengo el mío en aquella época tenía. Y entonces dice, es que usted no lo conoce. No, a ver, espérame. Primero, el discurso lo dije yo, pero el contenido no es mío. El contenido de lo que enseñé es Cristo sobre nosotros. Así que el que conoce sí a tu marido es Él. Pero no solamente conoce a tu marido, te conoce a ti. Entonces, al conocerte y tú sentirte tan identificada, pues yo en el clavo, ¿no? Pero nosotros cuando somos expuestos, recuerda que la palabra del Cristo no nos expone para avergonzarnos, pero no podemos evitar que en lo humano nos avergoncemos. Cuando nos pisan un callo, ¿con qué responde usted? ¿Con una bendición o con una o varias maldiciones? Porque después de todo, de lo que tenemos en el corazón se va a expresar la boca, así de sencillo. Entonces, por favor, cuando usted hable maldiciones frente a mí, no se preocupe, yo no soy tabulador de su lenguaje. Nomás soy una persona que comparte con usted el contenido de lo que hay en su interior. No más. Y pues yo no soy su juez, ¿sabe? Así que relájese. Pero es interesante porque ella venía reclamando, o sea, eso no se podía vivir porque pues, yo no estaba viviendo su situación, ¿ve? Pero no es así. En otra ocasión, una mujer relativamente joven llega y me dice, usted habló acerca de obedecer a los padres, pero yo no puedo hacer eso. Simplemente me es imposible porque mis padres son unas personas súper difíciles. Entonces le digo, mira querida, y luego dice, antes de esa declaración me había venido conmigo, me dijo, puede pedir por mí para que yo sea una hija obediente. Y entonces cuando yo le dije, bueno, es que eso no se sale con un milagrito de oración, eso es una suma de decisiones. Y fue cuando ella me responde, los papás son difíciles, pues, ¿verdad? Entonces digo, es que Dios conoce tu situación. Y no solamente la conoce, pero cuando hay una demanda suya de parte nuestra, a través de nuestra conducta, es porque nos ha dado las herramientas para construir aquello que no ha sido construido. Dice San Pedro, el apóstol, que en Cristo nosotros tenemos todo lo necesario para tener una vida como Dios le agrada, sin excusas. No excusas, dicen los gringos, sin excusas. Entonces, ¿qué tipo de calidad, qué nivel de calidad de vida relacional, financiera y todo lo demás tenemos? Por favor, antes de decir el nombre de tu religión, evalúa tu conducta en función de la verdad que es Cristo. ¿Sale?
Y cuando te encuentres falto, no es para que te alejes avergonzado, sino para que te acerques en humildad. Y puedas decir, Señor, pues ayer había avanzado, pero resulta que acabo de retroceder. Pero no estás en el punto cero, porque al menos en este momento lo estás reconociendo. Y eso ya es un avance en el proceso de transformación. Así que no se desanime, cada uno tenemos pero el punto aquí, el meollo de mi comentario es, no existen los milagros en cuestión de transformación de nuestro mundo conductual. Eso es un resultado de un proceso. Así que no nos escondamos de ello. Nos encanta, pues yo soy la primera, o sea, ¿sí saben? Me encantaría que existiera un milagro que me hiciera posible. Me pasó, soy mala para viajar y he pasado la gran parte de mi vida viajando. Lo que digo es, no es algo que yo disfrute de esencia. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez se fue volviendo más complejo esto, más complicado más que complejo. No solamente complejo, pero complicado. Todas las cuestiones de seguridad que uno tiene que pasar, y entonces las maletas, entonces ahora te las cobran, y ahora mil cosas. Las horas de espera, ese tipo de cosas que me gustaría que existiera un milagro entre mi deseo de viajar y despertar en el lugar de origen sin todo ese proceso. Me pasa. Y me pasó el otro día. Unos amigos increíbles, los visité los primeros días de enero. No nos habíamos visto en unos 2 meses, y me prepararon una cena. Fue un momento muy lindo que tuve con ellos. Y cuando nos despedimos para irme yo a mi casa, me entregaron un sobre y me dicen, ahí va tu regalo de cumpleaños y Navidad porque no nos vimos. Así que lo dejé allí. Cuando llegué a mi casa, era un boleto para estar en el concierto de Bocelli, que ha sido siempre uno de mis cantantes preferidos. Pero ¿sabe cuánto lío me hice en mi cabeza? Usted no se puede imaginar que me pasó lo mismo que los viajes. O sea, además de imaginarme, primero, pues, todo el relajo de que, ¿cómo va vestido uno a esas cosas? ¿Sí sabes? Cosas como esas. Y luego, ¿cómo va a estar todo el asunto de la seguridad, el estacionamiento? O sea, sí sabes que mi cabeza se hizo un mundo. Si usted es muy extrovertido y es un sanguíneo, eso le emociona. ¿Sí sabes? Yo me emociono, pero yo no soy sanguíneo, no tengo un ápice, o sea, nada. Y entonces mi parte melancólica se traba. Y lo colérico quiere brincarse. Entonces quiere un milagro. Quería a la hada esa que te hace el vestido, aunque no me gustan esos, pero le hubiese pedido algo un poco más discreto. Y que ya yo apareciera en el siguiente acto sentadilla, en algún lugar allí. Ajá. Fue un momento muy grato, debo decir, muy interesante. Para mí muy grato porque es una música, ya reitero, que disfruto mucho, aunque me voy a guardar mejor mis comentarios respecto de la logística. Mi parte crítica no lo puede dejar de mencionar, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo es que todos queremos un milagro en aquello por lo que no nos da ganas de pasar? No queremos, porque implica asumir mi responsabilidad, hacerme cargo de los detalles y luego asumir las consecuencias de lo que sea, buenas o malas. Entonces yo quisiera... Exacto. O sea, que me pongan a mí, ¿sí sabes cuál era la cosa en mi mente? Por favor, un caminito exclusivo para mí, donde no tuviera que esperar, pues, sobre todo, porque aunque todos estamos a la espera de algo, en mi esencia, no tengo ganas de esperar nada. Entonces, Dios trata con nuestro interior en el proceso. No es que Él no pueda hacer el milagro, es que no se trata de milagro. No se trata de eso. La transformación en sí es uno de los caminos necesarios para llegar a conocer el corazón de Dios y disfrutarlo. En esto de su amor incondicional,
¿Cómo es? O sea, cuanto más me conozco en este proceso en el que retrocedo tantas veces, más me asombra cómo Dios me ama. Y ese asombro me lleva a ser una adoradora, que es algo que nosotros de lo que se habla muy poco hoy en día. Muy bien. Ahí las conductas que evidencian quién o qué dirige nuestras vidas. La pregunta necesaria, ¿quién la lee? La pregunta que viene ahí. ¿Cuántas personas con las que convive en su trabajo que ven estas cualidades en usted? ¿Cuántas personas con las que conviven? Ahí se equivocó la secretaria, ¿de acuerdo? ¿Ven estas cualidades en usted? ¿Cuáles cualidades? Lo que leímos y escuchamos en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, los versos 22 y 23. ¿Sabe? Viví tanto tiempo como una persona religiosa. Yo fui formada en un ambiente ultra conservador de la religión evangélica tradicional, al punto de hartarme. Y podría mencionar muchas cosas ahí. Puedo rescatar, gracias a Dios, cosas muy buenas, pero no son las más. Y eso, en vez de acercarme al corazón de Cristo, me alejó. Y en ese alejamiento del corazón del Cristo me volvió una perfecta hipócrita. Así que de conocimiento bíblico, hipocresía y falsedades, sé mucho. Al punto de que hoy lo huelo. O sea, es muy difícil que alguien me engañe al respecto, a menos que no me quiera dar por aludida. Y entonces me supe toda la teoría, toda mi vida. Es más, estudié teología estando en ese estado de mala relación con Cristo. Y aprendí lo que tenía que aprenderse y desarrollé, porque el intelecto es otra cosa. Le pasó a Nicodemo, ¿no? Se sabía toda la ley. Pero Cristo dijo, pues con todo tu conocimiento necesitas nacer de nuevo, del Espíritu. Y fue lo que pasó con mi persona. ¿Por qué? Porque cuando uno va y le tiene que preguntar a las personas qué ve de Cristo en nosotros, ya cuando empiezan a mirarte así, empieza a decir, pues ya es porque están buscando alguna palabra que encaje, ¿verdad? O se aluden solamente a tu discurso. Discurso, chicos, por favor. O sea, eso no es... Ok, miren, entonces leamos juntos. Lo triste dice es que, ¿qué? En lugar de amar a otros, ¿por qué? Porque la primera evidencia, según San Pablo, de lo que el trabajo de Dios Espíritu Santo hace en nosotros, dice, es caridad en la versión católica. O, ¿qué dice? Nos hace amar a los demás. Y esta es una tremenda declaración, está tremenda, porque eso de la característica primaria de una persona que conoce a Cristo y está en el proceso de transformación es su capacidad de amar a los demás y no añade ninguna descripción más. Porque nosotros decimos, no, pues yo sí amo, pero tú no conoces tú no conoces a mis papás, tú no conoces a mi cónyuge, tú no conoces a mi jefe, tú no conoces a mi maestro, tú no conoces a mis vecinos, tú no, sí, Dios dice, sí los conozco, ¿qué crees? Yo también los hice a ellos, los estoy observando, porque sí sabes eso, que les son preciosos, y yo digo, Señor, que no te parezcan preciosos, ¿cómo te van a parecer preciosos? O sea, no, porque a mí no me parecen preciosos, entonces, pero Dios me dice, a mí sí, amigo mío. Es que yo creo que entre más difícil puede ser la persona con la Biblia, que no es mi caso, gracias. Bien. Porque aquí está Teresita. Mayor es el reto. Claro, Es claro. lo que Dios quiere para ti. Exacto. O sea, y el que tiene que tener la templanza y el cambio, pues eres tú, no la otra persona. Y vas en el proceso a verla de manera diferente. Y saben que yo con esto de enseñar tantos años sobre paternidad y estar en consejería prematrimonial y con tanto matrimonio a través de mi vida de servicio, me queda claro que
Los que tienen cónyuge e hijos tienen el cónyuge y los hijos necesarios como los ingredientes divinos para el proceso de transformación. Usted puede reclamar de eso. Y ahora, no es que usted no tenga razón, por favor, no estoy descartando eso. Estoy diciendo que con todo y las razones que podamos tener, porque en esto de la intolerancia que causa esto de no puedo amarle porque no tolero su hábito o lo que sea. Dios dice, así como está en el momento y la forma ideal que yo necesito para ti. En este punto del camino hacia la transformación, y diciendo, no puede ser. Por eso es que nuestras plegarias, nomás revise. Quiero que lo cambies, la transformes. Y eventualmente le he dicho a más de alguna persona, pues, que las oraciones no son para enterar a Dios cómo es la otra persona, sino para interceder, que es diferente. ¿Me explico? Dios no necesita reporteros, necesita intercesores. Él ya nos conoce. No hay nada nuevo que nosotros podemos decirle, no para enterarlo, sino como mi amigo que les cuento que ponía su mano en la pared y decir, Dios, ayúdame a amar a este gordo, a este guatón, como dicen los chilenos, porque era un chileno orando. Y es porque no lo aguanto. Y como que el Espíritu de Dios lo viene y dice, pues él tampoco. A ti, ¿verdad? O sea, tienen sentimientos mutuos. Entonces, una de las primeras evidencias al contestar la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Es tu capacidad y la mía de amar a los demás tal como están, a la espera de su propia transformación, que Dios va a usar inspirada en tu transformación. Qué grueso, ¿ah? Porque, ¿estás de acuerdo que es un plano sobrenatural? Porque en lo natural uno dice, bueno, Dios, tengo varias ideas. O te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Tengo varias sugerencias. En los años en que fui esposa, de las cosas que fui transformando en mi propia vida y que me costó muchísimo llegar a establecer ya como dejar que sea un problema, era la cuestión de buscar reconciliar. Porque evidentemente yo nunca tenía la culpa, pero por supuesto, ¿verdad? Y entonces muchas ocasiones, más de las que quisiera recordar, iba con pie de plomo, ¿verdad? De decirle, bueno, muy en mi esencia, porque los coléricas así somos. Oye, pues, necesito que me perdones, pero es el tono de voz, es el lenguaje corporal, te estoy haciendo un favor, ¿sí sabes? O sea, hasta que en la transformación Dios hace esto, bájale tus rayas. Por eso dice Pablo, perdónense, versículo número 32 de esa porción del capítulo número 4 a la carta de los Efesios que le estoy mencionando. Dice, sean bondadosos unos con otros. No se griten. Y perdónense mutuamente de la misma manera que Dios les ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Achis. Aquí ya me explico. Entonces te das cuenta de que el tabulador no es tu grupo religioso, no es tu líder, no sé quién. No, es Cristo. Él es nuestra medida. Oye, a propósito de tabulador, yo siempre, cuando pregunto los precios de las casas, no es que yo ande comprando, pero lo pregunto. ¿Quién tabula eso? Todos los días están diferentes, ¿sí saben? O sea, estos días que he visto el dólar así como respetarnos, a lo único que veo irrespetuoso, por cierto, es a la gasolina. Pero, me explico, o sea, uno dice, ¿cuál es el tabulador? ¿Cuál es el tabulador de tu vida? Nosotros siempre, si tú no cambias, yo tampoco. Ella no es tu tabulador. Ellos no son tu tabulador.
Es Cristo nuestro tabulador. Y es la medida de Cristo nuestro estándar, que es la otra palabra en inglés que luego acuñamos al español, de la medida a la que tenemos que buscar alcanzar. Tenemos esa. Entonces, si usted dice, no tengo nada que conversar hoy día con Dios, por eso no voy a orar, pues nomás con eso te quedas. Dios, te necesito, como el aire a mis pulmones, porque me queda grande el tabulador, pero quiero llegar allá, porque dice que es posible. Es posible o no lo demandaría. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que Dios nos ha amado a nosotros en Cristo Jesús. Ese es el tabulador. Y el amor, chicos, no tiene que ver con solamente mostrar afecto, porque habla de bondad, habla de generosidad, habla de aceptación. No me gusta lo que veo. Pero cuando se te ocurra decir eso, de arriba para abajo tampoco tendría que gustarle lo que ve. Pero como mencionaba nuestra amiga hace rato, Leti decía o era Chelisla cuando comentábamos esto de qué impresionante cuando nos damos cuenta que cuando Dios nos mira, no nos mira a nosotros directamente, sino nos mira a través de Cristo y nos ve perfectos. Híjole. Y entonces es lo mismo que tenemos que hacer, es como una pantalla que tenemos que poner frente a la persona a que somos llamados a amar. Hay personas que son más retadoras, un poco no. Una vez me invitaste años atrás a dar unos talleres para una compañía de gasolineras, que siempre me pareció interesante. Y el nombre de la primera conferencia es ¿Cómo tratar con personas difíciles? Me encanta porque siempre los difíciles son los demás. O sea, yo soy una maravilla. Entonces, yo les preguntaba a los trabajadores, y sabe que siempre, y eso es un absoluto, pensamos en alguien más. Pero cuando Cristo nos vuelve sensibles es cuando empezamos a decir, yo soy seguramente la persona más difícil para la vida de más de alguno. Entonces ya estamos como aterrizando para reconocer que necesitamos nosotros, cuando nosotros nos subimos a un avión, tomamos un vuelo, el que sea, por lo menos antes, porque ahora ya todo es en pantalla, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones es, en caso de haber un asunto ahí con el avión, van a bajar unas mascarillas, ¿cierto? Para suplementar el aire que nos pudiera faltar. Póngaselo primero usted y luego a su acompañante. Nosotros siempre andamos poniéndole la mascarilla a todo mundo. A ti te falta aire, a ti. Y nosotros ya sin aire, así todos morados, pero todavía queriendo más mascarillas para el resto, porque todo el mundo lo necesita excepto yo. Pero, o sea, pero no estoy hablando de esta clase, es pura casualidad, chicos. ¿Cómo la ven? O sea, es la escritura entonces nos expone. Les recuerdo, no para avergonzarnos, sino para ponernos sobre nuestros pies y dejar de juzgar la conducta ajena para detenernos en la nuestra. ¿Y sabes qué empieza a pasar? A mí me enternece mucho a través de los años, ya les digo, que hay una frase recurrente. Generalmente las mujeres con las que mayormente trabajo, cuando empiezan a decirme, miras cómo ha cambiado mi marido. Me encanta. El marido no ha cambiado. Seguramente. No todavía. Pero es ella la que ha empezado a verlo con los ojos de Dios. Y es una visión diferente, es un despertar diferente. Así que creo que, y eso nomás es el punto del amor. Así que por eso les digo que se me hace que nos vamos a ocupar el resto del año. Sí, por favor. No sé si bonito, pero al menos cuando te dejan de afectar, Chely. Porque viste que cuando nosotros no estamos en este caminar con Dios a través del Espíritu suyo, a todo lo tomamos como personal. Todo es contra mí, el mundo es contra mí,
Coño, es que los hijos, el gobierno, las finanzas, todo es contra mí. Pero cuando estamos en esta búsqueda de la transformación, empiezan a suceder la visión de los hechos, de las circunstancias a mi alrededor, empieza a cambiar. Y entonces yo empiezo a ver a las personas con todo y lo que son de manera diferente, sí, querida. Eso es así, eso es así, eso es así, porque ya sabes, o sea, nosotros no podemos dominar o gobernar en la manera en que los otros responden. Nuestro único privilegio y responsabilidad es nuestra respuesta ante los hechos, los que sea. Entonces sí es importante que vayamos atesorando y agradeciendo cuando empezamos a percibir estas cosas. No es tanto dar gracias porque ella, porque él, porque ellos están cambiando. No, no, no. Gracias Dios porque estás cambiando mi manera de verlos. Una de las tantas formas de mostrar amor por los demás es aceptando aquellas cosas que nos molestan. Si bien aceptar no significa que estoy de acuerdo, pero al menos pongo un límite de eso, ya no me va a afectar, porque yo no me voy a permitir eso. Tengo tanto que cuidar de mi propio corazón. ¿No les ha pasado? Tanto que cuidar de mi propio corazón, que otra vez he estado poniendo mascarillas a todo el mundo mientras he descuidado que mis pulmones están quedándose sin aire. Y entonces en ese hacer pierdo mucho tiempo. Me estoy muriendo yo. Y con ello estoy, pues, por sepultar todo lo demás. Lo segundo que dice, según la versión católica que tenemos allí, de Gálatas 5, 22 y 23, que el Espíritu también nos da, ¿qué? Alegría. Dice, en lugar de vivir alegres, nos sentimos como derrotados, deprimidos y desanimados. Fíjense bien, es muy importante que nosotros tomemos decisiones. Al final, la transformación es el resultado de la suma de decisiones que nosotros estamos teniendo. Entonces, estaba hablando del estado de ánimo en el mundo emocional. Recuerden que las emociones no son un regalo, pero también es una de las áreas que más, en las que más vulnerables somos, porque son las más descuidadas. Tenemos una precaución en este tiempo. De hecho, por ejemplo, el mundo de la alimentación saludable se volvió desde hace algunas décadas acá una de las industrias más ricas del mundo. Porque uno empezó a leer etiquetas y cree todo, y luego, y ahora con esa cosa de los reels, todo mundo apareció de autoridad alimenticia, científica, no, bueno, que yo digo, bueno, ¿quién les cree? Al menos yo no, ¿verdad? O sea, soy bastante escéptica, lo he sido siempre, pero increíble. Pero el punto es que estamos tratando de cuidar lo que le metemos a nuestro organismo, eso se espera, para tener una salud óptima además. Pero, ¿sabe? Nosotros descuidamos de una manera deliberada lo que le metemos a nuestra mente. No tenemos filtros. Entonces, no cuidamos esto. Y resulta que estamos con facilidad deprimidos. La alegría es una excepción. Y es como que, por eso es que los fines de semana se esperan para poder irme a un antro o y estar en medio de excesos de beber y demás. Recuerden lo que Pablo dice, no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque el control del alcohol en sangre llega a tener tal dominio sobre nuestro físico que nos vuelve pues miserables. En el mejor de los casos, un borracho alegre, ¿de acuerdo? Desinhibido. Dice, en cambio, si se quieren de verdad emborrachar y algo que les domine, hagan que sea el Espíritu de Dios. Dice, mientras estar borracho de vino lleva al desenfreno, dice una versión, estar lleno del Espíritu de Dios les lleva a ustedes a un nivel de control sobrenatural sobre sus miserias
increíble. Yo les decía ayer a mi clase en el CAT, parte de lo que les enseñé fue esto de, estamos en una época en que todo el mundo habla de liderazgo. Y hay hombres y mujeres liderando empresas enteras, pero no pueden dominar su lengua. No pueden liderar su pensamiento. No pueden liderarse a sí mismos y pretendemos ser líderes en nuestra casa. Entonces, por eso que el proverbista decía con toda razón una vez más, que el que no se domina a sí mismo y que es parte del fruto del Santo Espíritu de Dios, el que no se domina a sí mismo, dice, es más vulnerable que una ciudad sin murallas en aquellos tiempos, que podía ser atacada por todos los lados, porque no tenía protección alguna. Entonces, se fija, aquí hay un llamado a la vida alegre de lo que se refiere San Pablo aquí. No es la vida alegre de las chicas alegres, porque hay chicos alegres y chicas alegres, eso va entre comillas, sino a ese gozo interno que no depende mi estado de ánimo de mis circunstancias, sino de en quién está asentada mi vida. Así. No es un jijiji, jajaja todo el tiempo. No. Pero es saberme agradecido y con un gozo especial de saber que esta circunstancia es temporal y que mi final es un final feliz. Los discípulos de Cristo somos la única grupo en el mundo cuya historia tiene asegurado un final feliz. Y fueron felices para siempre. De ahí lo tomó Hollywood, de Disney. Somos los únicos. Porque la muerte es apenas la puerta para empezar a disfrutar el final feliz. Pero mientras vivimos y respiramos de este lado, podemos tener una alegría y gozo particular que produce no los excesos, sino el vivir siendo bueno para la otra persona. Esa es una alegría especial. Anoche una vez más, tuve un día muy pesado, ayer, y terminó mi día, quise terminarlo relativamente temprano, pero al posar mi cabeza en mi almohada, volví a decirle, Dios, gracias por tener un lugar al cual regresar. Si no, mira a un migrante en las calles, por favor, deténgase. Gracias porque hoy tuve de comer y creo que de pronto como demasiado. Gracias por, ya puede hacer una lista que le produzca gratitud y la gratitud produce alegría, contentamiento y gozo. Eventualmente mis hijos me caen mal, pero estoy muy contento de tener a mis hijos en mi vida. Si no, hay que preguntarle a los millones de personas que no han podido engendrar un hijo y que extrañan poder abrazar a una persona al cual llamar por ese nombre. O que lo han perdido. Hay esta familia que les he contado que perdió a su hijita de 11 años, 12 años por medio de un tumor en la cabeza por cáncer, que ella me escribe por lo menos una vez a la semana en este proceso de duelo que está llevando. Y me escribe el domingo por la tarde, el lunes por la tarde, y me dice, solo te quiero expresar que estoy en este momento profundamente enojada con Dios. No sé cómo respirar cada vez que entro al cuarto que fue de mi niña. Y recuerdo que estamos todos los que tenemos hijos, de la edad que sea, que son imperfectos porque son, los míos al menos son imperfectos porque son mis hijos. O sea, son hijos de alguien imperfecto, muy imperfecto. Pero los tengo. Entonces, es tratar de agradecer lo que sí tengo, para dejar de lamentar lo que se supone que debiera tener. Y eso me debe producir
alegría. Y la alegría me lleva a esta expresión de gratitud que a su vez me produce asombro, un asombro que me lleva a la adoración. ¿Me explico? Entonces, venía escuchando una canción que he amado mucho en estos últimos 6 meses, que la interpreta una de mis cantantes preferidas, que es Cici Winans, una mujer de color que fue compañera de vida musical con Whitney Houston. Son de la misma generación. Es una mujer que ama profundamente a Cristo. Es una líder grande, pero es una cantante buenísima. Y hay una canción que les voy a recomendar que escuchen. Está en español ahora, pero a mí me gusta mucho la versión suya. Que es la de Las bondades de Dios, así se llama. Ana les va a hacer llegar el link, ahí les está haciendo llegar el link para que la escuchen, que es una canción muy representativa de esta temporada de mi vida. Justo hoy, cuando recuerdo el comienzo de nuestra comunidad de fe, de toda la historia recorrida aquí, que alguien me preguntaba una vez más ayer que qué hago yo aquí, yo le digo, pues ya somos dos, tú te lo preguntas y yo también. En la respuesta lógica, ¿cuál es el mejor lugar para vivir? El lugar donde Dios nos ha puesto, aunque no haya nadie de tu biología, aunque no tengas a nadie más humanamente, pero si es el lugar en que Dios, entonces debe producir alegría saberte acompañado, como esta canción va a decir, las bondades de Dios nunca me han fallado, nunca me han fallado, siempre has estado allí, la presencia de Dios es lo único, amigos míos, que ha permanecido, estará y permanecerá por la eternidad. De todos los demás nos vamos a despedir, pero jamás de la presencia. Eso debiera producirnos alegría. Jesús les dijo a los discípulos en esa última oportunidad, cuando cenaron previo a su muerte, no los voy a dejar huérfanos. Y ahí anuncia la venida de Dios Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes el otro consuelo. Uno que les guiará a toda la justicia y a toda la verdad. Y vivirá en ustedes y estará con ustedes y vivirá en ustedes. Por eso, podemos sentirnos eventualmente solos, pero nunca experimentaremos la soledad hiriente, porque no somos huérfanos, somos permanentemente acompañados, en particular cuando sentimos que el dolor y las circunstancias de la vida nos ahogan. Solo, por favor, mantén esto en mente en medio de esos momentos. No eres huérfano. Y eso ya es un motivo de alegría. Por eso dice, parte del fruto, porque es en singular, parte del fruto de la evidencia de que Cristo es tu dueño, lo vas a ver a través de esta porción del fruto del Santo Espíritu, que es la alegría o el gozo, que no depende. Usted dice, ay, qué alegres mis vecinos, tienen a gente ahí, a todo lo que da. Pues te diré, yo no lo elegiría, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Igual la música de banda y todo eso, yo tengo mi propia opinión, como del fútbol, soccer y así. Caque. Pero eso es circunstancial, eso es temporal. Está hablando de una conducta permanente que se recordará especialmente cuando las cosas no salgan como las hemos anhelado. Cuando hay un diagnóstico médico fatal, cuando hay una muy mala noticia de sus asuntos financieros. En fin, son cosas que nos toca enfrentar todos los días, cuando lo que te propusiste ni siquiera dio comienzo.
Cuando una mamá que ha abortado en 3 ocasiones estaba esperando que el cuarto bebé resultara y resulta que no resultó. Una vez más, cuando nuestros sueños personales se han roto por enésima vez, Dios te dice, hey, no eres huérfano, yo sigo aquí. Y sigo aquí. Mire, a la religión nos enseñó que si Dios está, entonces se supondría que nosotros no pasaríamos por las dificultades. No, no, no. El Dios de la Biblia, el Dios real y su presencia nos prometió, si yo te pastoreo, entonces tienes todo lo que necesitas. Y ese todo lo que necesitas incluye mi provisión de pasar por valle de sombra y muerte, en el que, por cierto, no estarás solo, porque yo estaré contigo. Y te llevo hacia pastos verdes, a aguas cristalinas, y tengo lista para ti una mesa delante de aquellos que te han angustiado. Y hay 2 perros ovejeros que no te dejarán, el bien y la misericordia. La poesía número 23 de David, el poeta. Oye, si esto no te produce asombro, que te lleve a adorar, por no sé cómo decírtelo, ¿me explico? Entonces tienes a la responsabilidad de ti mismo, de producir acciones que te lleven a, esto es, amigos míos, salud mental. No porque mis circunstancias, yo estoy en medio de un valle de sombra y muerte, pero estoy tomado fuerte de la mano de mi buen pastor. Y eso, incluso esa oscuridad, es provisión necesaria para mi transformación. No sé si les hace sentido, pero es la idea, ¿me explico? Y entonces va tomando sentido una porción que a lo mejor hemos leído o nunca habían escuchado, no sé. Pero quiero que tomen en serio esto que les estoy diciendo. Esta es una tarea, esas son 2 versos, chavos. O sea, y mire que les dije, chavos. Que es un bonus. Uh, para que lo lean una y otra vez. Porque en la lectura misma están comiendo Cristo. Y Cristo es la vida del cielo para mi vida, para tu vida. Y entonces tú dices, híjole, es que no, mejor yo aquí le paro porque no me lo aprendo, no busco. Si lo logra, qué bueno. Pero como yo hacía escribir a más de alguno de mis hijos, así una frase cuando quería que se la grabaran, hágalo 100 veces y cuando lo termine, escríbalo otras 100 veces. Mi idea es que esa fuera una verdad que se fuera fraguando, escribiendo primero en su conciencia, y que fragua, no tiene que reemplazar por eso, dice, cambia tu manera de pensar para que con ello cambies tu manera de vivir y conozcas, experimentes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo número 12, verso 2 de cualquier versión del texto bíblico. ¿Con qué se quedan esta mañana? Porque hasta ahí llegué. A ver. Ajá. Que dice, voy a ir a rescatar las mascarillas que andaba repartiendo. Bien, claro, claro. Sabes que yo lo aprendí con el tiempo, a medida que me subía a los aviones. Y es algo que, una segunda cosa que yo descubrí allí, en estos vuelos, es que cada vez que me subo, si tú eres sensible, te vas a dar cuenta, se nota que no es mío, ¿verdad? Yo lo recojo, amigo mío. Gracias. Es que cada quien reza según su religión. Y siempre me he preguntado a quién escucha a Dios. Entonces, creo que nosotros debemos volver mucho más sensibles. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Teresita y luego acá. Para reportar a los demás, sí. Bien, bien. Me quedo mucho con esta frase de la oruga no necesita un milagro para comer su mariposa, necesita un proceso. Y así como es un proceso para nosotros, también es un proceso para los demás. Claro. Y a veces, pues, por ejemplo, nos desesperamos precisamente porque queremos ver cambios en los demás, pero realmente no nos estamos enfocando en los cambios propios. Exacto. ¿Viste que nosotros decimos, debieron haber venido fulano de tal a esta clase?
Usted no lo dijo, pero seguro lo pensó. ¿Y sabe qué? Dios cree lo contrario. Por eso faltaron los que no están y por eso usted está aquí. Sí, Cintia, y luego Celi. Mm. No sé. Y al tomar la decisión, sigues un camino que no va a ser fácil y todavía estamos en el proceso. Pero ha cambiado tanto nuestra familia y me siento así como que si Dios así nos trajera a mi esposo y a mis hijos, que igual hay cosas que quieren irrumpir o que quieren que se presenten como en todas las familias, pero lo siento diferente, o sea, se siente diferente y es un agradecimiento enorme, porque como tú dices, deberían de estar lleno este salón, más sin embargo somos muy pocos, pero yo estoy agradecida por ser parte de esos pocos. ¿Sabes? Bueno, no es el salón ni es esta ocasión. La Biblia dice que el camino que lleva a la perdición es ancho y está lleno. Y el camino hacia la vida es angosto y están muy pocos. No quiero preocuparme de la cantidad, quiero agradecer de estar en el lugar en el que me toca. Y te lo he dicho en reiteradas ocasiones, creo que la vida de Jaime y de Cintia son un ejemplo de lo que es, lo que significa ser constantes. Han sido un matrimonio de una búsqueda. Y ahora ver a sus hijos creciendo, amar a Cristo, no es por llevarlos a su comunidad de fe, es el trabajo que ellos como padres todos los días hacen. Así que gracias a Dios por eso. Shelly, y luego tú, mi amor. Bueno, yo esta mañana quiero agradecer a Dios por esos momentos de oscuridad Sí. que han sido, como dijiste, una provisión para mi transformación. Yo solamente agradecía lo bueno, porque no entendía por qué me pasaba así que lo malo. Pero también es hermoso darse cuenta que lo que Dios hace, lo que Dios obra en mí, ¿sí? A través de una oscuridad. Sí, es provisión. Provisión. Los desiertos son provisión. Los valles oscuros y de muerte son provisión divina. No le demos crédito. Yo sé que le podemos culpar al diablo y es la parte más sencilla. Yo prefiero atribuirle mis circunstancias. Una experiencia, que me sentí Santa Eunice en la semana pasada. Órale, ya alguien me llamó santa. Ya puedo escribir mi evangelio. Estaba platicando con una persona y me dice, no conozco muy bien, nada más así de poquito. Entonces me dice, fíjate que mi niña se me enfermó. Gasté mucho dinero. Dice, qué caro está todo, qué caro el médico, qué caro las medicinas, qué caro todo. Le digo, ¿pero lo pagaste? Dice, sí. Dice, nada más que es mucho. Le digo, ¿sabes qué? Yo antes así pensaba, pero ahora, ¿sabes qué? Me pongo a pensar en las personas que no tienen eso para pagar. ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Tuviste con qué? Pudiste disponer de una tarjeta. En un caso dado, podemos vender un carro. Claro. ¿Qué? O sea, mejor piensa y agradece que tuviste. Sí. Y las personas que realmente, digo, en los hospitales, ¿cuántas personas están que necesitan ayuda porque su enfermo, porque no tienen? Cambia tu óptica de ver lo mismo. Esa es la idea de la presencia de Dios Espíritu Santo en nosotros. Sí, querida, estamos terminando. Sí, claro. Él no tiene apuro. Lo único que Dios no puede hacer, entre otras cosas, es irrumpir en tu vida si no le das lugar. Lo otro que no puede hacer es desesperarse. Dios no se desespera. Dios no tiene apuro. Dios tiene un plan divino que a lo mejor te parece o no te parece, pero es Por eso, pero la importancia de llegar a esas conclusiones, amigo mío,
con paz en el corazón, poder rendirnos a sus tiempos, a sus formas, más allá si los entendemos o no. Chicos, gracias a Dios por esta mañana y por esta oportunidad que tenemos de crecer juntos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos días? Hacer planas. Muy bien, lo de Nicodemo. Muy bien. Entonces, plana si quieren hacerlo, pero háganlo. No se trata de mí, le conviene a usted. Eso es un asunto que nos conviene. Y lo otro, chicos, es que no se los mencioné, pero yo lamento por quienes no se dieron la oportunidad, por las razones que usted haya tenido de no estar en ese domingo que tuvimos con Pagán. Tuvimos un domingo, es que ese tipo ese hombre es un, un ente particular, muy, además, fue un fin de semana grandioso. No, claro, ahí yo me imagino que no te me le vas a despegar, amigo. Y creo que también, otra cosa es que han habido personas maravillosamente generosas, pero tenemos que seguir siendo. Cada viernes, yo no tengo problema en poner lo que me corresponde. No tengo ningún problema. Pero acuérdese que una de las evidencias de que confiamos en Dios es que no tenemos miedo de soltar, porque Él es el que va a suplir. Entonces, hagámoslo una vez más en esta hora y la gente que lo ha estado haciendo a través de los de vía Zoom, se les agradece muchísimo porque esto es un esfuerzo que hacemos entre todos. Póngase de pie, por favor, y haga sus planas. Así le vamos a poner en el chat. Y me despido, nos despedimos de lo de Zoom. Un abrazo fuerte a todos los que se reúnen con nosotros a través de este medio tan interesante que llegó para quedarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchas gracias. ¿Puedes decir eso en voz alta?